Buenos días, hermanos, me alegro de saludaros y espero que estéis bien este domingo, que tengáis un buen día de descanso en el que podáis disfrutar. Y yo no sé si estáis viendo este vídeo antes o después de la reunión de compartir, pero espero que sea de bendición o que haya sido ya de bendición. Así que bueno, mucho ánimo y espero que todas estas cosas que estamos llevando a cabo desde la iglesia pues os sigan edificando y pueda seguir un proceso de transformación en vosotros en el cual pues somos cada vez más parecidos al Señor, ¿no? No solamente en vosotros, en mí también, en mi esposa, en el consejo, en el liderazgo, todos necesitamos crecer cada vez más a la estatura del Señor. Me gustaría que pudiéramos seguir con nuestra serie de Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Este pasaje es clave para algunos aspectos sobre escatología, sobre el estudio del fin de los tiempos, pero más allá, es un pasaje que, como dice el título del mensaje, va a dar esperanza. El título del mensaje es simplemente esperanza, no es algo muy complejo, no es algo muy difícil de entender, porque ya os digo que ese es todo el propósito del mensaje, dar esperanza a los oyentes. Y ya con esto ya básicamente podríamos irnos, pero no, vamos a ir poco a poco y vamos a ir desgranando todo lo que dice este pasaje. Así que Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fijaos, ¿no? El pasaje que habla bastante sobre la venida del Señor. Bueno, habla bastante, no todo el pasaje sobre la venida del Señor, pero me gustaría hacer una pequeña introducción, porque ya os digo que este pasaje va a ir sobre la esperanza. Y una de las cosas que, bueno, me ha dado bastante pena en este tiempo con el tema del coronavirus, el COVID, ha sido ver a tantas familias, tantos familiares de fallecidos que ahora están desconsolados, ¿no? Que ellos tenían su esperanza en poder conseguir una máquina que les ayudara a respirar, tenían su esperanza en el gobierno, en que el gobierno proveyera lo suficiente, tenían su esperanza en los médicos, tenían su esperanza incluso en ellos mismos, tratando de cuidar a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares. Tenían esperanza, ya os digo, en médicos, enfermeros, en muchas personas. Y hay muchos de estos familiares, muchas historias que cuentan como ya la esperanza se les ha ido, porque se les ha ido la persona a la cual estaban cuidando y de la cual querían tener cuidado. Así que ya, cuando ya tienen un familiar fallecido, lo único que queda es pena, es desesperanza, es un dolor intenso que no puede ir más allá, que está ahí profundo, y que realmente les va a afectar durante toda la vida. Y hermano, eso es terrible. La muerte de un familiar, sea creyente, sea no creyente, seas más ateo, seas más cristiano, sea de la posición que sea, la muerte de un ser querido es terrible. Es terrible. Pero mucho más terrible es la muerte de un ser querido cuando no hay esperanza. Y este pasaje nos lo va a reflejar muy bien, pero que muy bien
Y yo espero que al final de todo este pasaje podamos tener una esperanza basada en lo que nos dice la palabra y en otras cosas que vamos a ir viendo aquí. Pero ya os digo, me ha dolido tanto ver familias sin nada más que por lo que luchar. Ya han perdido a su ser querido y ahí se acabó la cosa. Y ya no hay nada más. Se acabó y lo único que quedan son recuerdos. Y fijaos que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, a nosotros, a los creyentes, no nos quiere dejar en el limbo con ese tipo de preguntas. ¿Qué pasará con aquellos que han muerto, que han fallecido, que son creyentes? ¿Qué ocurrirá con ellos? De hecho, fijaos que los de Primera de Tesalonicenses, los tesalonicenses, recordad que era una iglesia joven, recordad que era una iglesia que no tenía mucho conocimiento teológico, que no sabía mucho de las cosas. Y era una iglesia que era ignorante en ciertos aspectos, ¿no? Y tenía una pregunta clave. Os recuerdo que en Tesalónica había habido persecución y que debido a esta persecución varios hermanos habían muerto. Y ya estaba pasando el tiempo y ellos habían escuchado a algunos profetas y algunas personas que habían dicho falsamente que al Señor le quedaba tan poco que, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Que dejaran sus trabajos y que se fueran al monte o que compraran una granja y ahí a subsistir hasta una esperanza, hasta que viniera el Señor de una manera mística o algo así, ¿no? Y el apóstol Pablo tiene que entrar ahí y decirle, no, vosotros ocupados de vuestros negocios con tranquilidad y seguid una vida normal, pero siguiendo al Señor Jesús, ¿no? Entonces, estos tesalonicenses tienen este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que ocurre con aquellos que son creyentes y que ya hemos perdido a algunos de ellos por causa de la persecución? ¿Qué ocurre con eso? Pablo, ¿qué pasa con esa gente? Y el apóstol Pablo no era ajeno a este problema, y va y lo resuelve. Y me gustaría que empezáramos por el versículo 13. El versículo 13 empieza con lo siguiente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fijaos, el apóstol Pablo ha estado dando, en el capítulo 4, ha estado dando instrucciones sobre la vida, ¿no? Vimos el otro día instrucciones sobre la sexualidad, instrucciones sobre el amor fraternal e instrucciones sobre el trabajo. Y ahora Pablo empieza a dar unas, no instrucciones de cómo vivir, sino un conocimiento que les iba a traer esperanza, que no los iba a entristecer. Fijaos lo que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo no quería que ignoraran este punto en concreto. Era importante para una iglesia joven, o para cualquier iglesia, poder conocer ciertos aspectos teológicos, cierto conocimiento del Señor para nuestro beneficio. Fijaos que el objetivo, el motivo, era que no se entristecieran como los que no tienen esperanza. Versículo 13, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y si vamos al versículo 18, es interesante porque este pasaje como que al principio y al final te da el motivo, ¿no? No quiero que os entristezcáis, versículo 13 y el versículo 18, cuya cuando termina toda su argumentación, por tanto, alentaos, daros aliento, animaos los unos a los otros con estas palabras. Y es muy interesante que el apóstol Pablo y Silas tenían un buen concepto de lo que era la teología, de lo que era el conocimiento de Dios. Para el apóstol Pablo, ser ignorante sobre las cosas de Dios no era algo bueno, era algo malo. Que tú supieras poco te iba a causar unos perjuicios. Si tú sabías poco sobre ciertas cosas, en este caso sobre la muerte y la esperanza después de la muerte, si tú sabías poco, eso te iba a generar tristeza, desaliento, como pone aquí, quizás desesperanza. Pero el apóstol Pablo y Silas sabían perfectamente que una vez que se les enseñara a estos tesalonicenses qué
es lo que iba a pasar, qué es lo que el Señor había dicho para aquellos que somos creyentes, qué es lo que va a pasar con nosotros después de la muerte, estos creyentes iban a ser alentados, estos creyentes iban a ser fortalecidos y que iban a poder atravesar la prueba de una manera mucho mejor. Así que a veces tenemos este dilema, ¿no? Como que conocer más teología es malo, o va a causar más divisiones, o va a lo que sea. No, lo que causa divisiones es el orgullo humano. Y a veces usa la teología para causar divisiones, pero la teología, el conocimiento de Dios, entendiendo la teología como el conocimiento de Dios, y ese conocimiento aplicado a nuestra vida es algo buenísimo. No solamente es buenísimo, es necesario. Es necesario que nosotros sepamos más del Señor, de lo que el Señor hace, de quién el Señor es, porque si nosotros comprendemos más de quién Dios es, nosotros vamos a poder vivir una vida acorde a lo que el Señor quiere. Y no solo eso, sino viviendo, como aquí dice, sin tristeza, o con menos tristeza, con más aliento, con más esperanza, y con una base firme y sólida para todo eso. Conocer más teología y conocer más palabras del Señor es conocer a Dios mismo, que es el objetivo primordial de cada creyente. El apóstol Pablo no quería dejarlo ahí, sino que quería que ellos conocieran más a Dios. Y conociendo más a Dios, pudieran deleitarse más en el Señor. Y pudiendo deleitarse más en el Señor, pudieran adorar al Señor de una manera más genuina. No solamente con sus labios, sino también con su vida. Y yo os digo porque a veces me ha pasado, y seguro que muchos de vosotros lo habéis escuchado, ¿no? Eso, tanto estudiar, los libros son fatiga de la carne, dice Eclesiastés. Bueno, eso está sacado de contexto, ¿vale? Otro día podemos hablar de eso, pero eso está sacado de contexto. Y dice, no, es que tanto estudiar, te va a embotar, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bueno, eso está también sacado de contexto, ¿vale? Cuanto más entendemos de la palabra del Señor en condiciones y queremos sacar el carácter de Cristo de aquello que Él hace y de aquello que Él es, nosotros vamos a ser edificados, nosotros vamos a ser construidos, nosotros vamos a ser transformados cada vez más a la estatura del Señor. Y eso es algo buenísimo, nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, es algo buenísimo y es algo esencial. Es algo esencial, de verdad os lo digo. De verdad os lo digo. Y repetimos, la pregunta que los tesalonicenses tenían era, bueno, Pablo, se me ha ido esta gente, se me han ido estos cristianos amados, que han sido hermanos literalmente, que hemos sido parte de una iglesia, y ahora con la persecución, con una persecución que viene a raíz de creer en Jesús como el Mesías, ellos han muerto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Los vamos a volver a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí es donde viene el segundo punto, que es la base para la esperanza. Vamos al versículo 14. Vamos al versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que Dios va a traer a Jesús a los que durmieron en Él. La palabra dormir ahí es un eufemismo, ¿vale? Un eufemismo es decir algo de una manera bonita. Decir algo de una manera bonita. Un eufemismo en este caso es dormir. Aquellos que son creyentes duermen en el Señor, porque un día van a ser resucitados, un día van a ser vueltos a la vida y el Señor los va a traer a su presencia. Eso es lo que dice el final del versículo 4 y el resto del pasaje. Pero me gustaría dejarlo ahí un segundo. El Señor, el Padre, nos va a tomar, o va a tomar a aquellos que han muerto en Él, que han sido creyentes en el Señor Jesús, los va a tomar de vuelta y los va a llevar a su presencia. El versículo 14 es lo que dice al final. Y quiero ir al principio del versículo 14. Y esto, hermanos, es la base para la esperanza. Este punto es clave, este punto es muy importante. Fijaos, versículo 14, la primera parte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Fijaos, venimos del versículo 13.
Y dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, no quiero que estéis como los que no tienen esperanza para que os entristezcáis. ¿Por qué? Porque, y ahora empieza a dar la explicación, ese porque es un adverbio causal, en donde te empieza a explicar ahora la razón por la cual nosotros debemos tener esperanza, y al tener esperanza no debemos entristecernos. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos de tener esperanza? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento para la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús después de la muerte? Fijaos, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Esto me encanta. Lo siento, hermano, pero es que es tan bonito, es tan increíble y es tan real. Y os explico por qué. Dice, sí creemos que Jesús murió y resucitó. La base para la esperanza de estos creyentes, y nuestra también, es que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y antes de ir a la parte de la resurrección, a la base para nuestra esperanza, me gustaría dejar algo claro. Veis ahí en el versículo 14, veis ahí la expresión, porque sí creemos, ¿no? Es un condicional. Al igual que en español, en el griego hay diferentes tipos de condicionales, ¿no? Y los diferentes tipos de condicionales tienen diferentes funciones. Y este condicional en concreto no tiene la función de dudar. Vosotros sabéis, ¿no? Cuando tú pones una condición, es como, bueno, si tú haces esto, yo te hago esto de vuelta, ¿no? Bueno, depende digamos que la pelota está en tu tejado, ¿no? O si esto ocurriera, entonces ocurrirá lo otro, ¿no? Y puede generar como mucha incertidumbre. Ahora, el condicional que se usa en este versículo, en el versículo 14, es un condicional que no indica incertidumbre, sino que más bien indica certidumbre. Está dejando clarísimamente establecido que esto va a ocurrir sí o sí. De hecho, esta traducción se podría traducir un poquito mejor, ¿vale? Versículo 14. Se podría decir algo así como, porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fijaos, porque ya que creemos, está estableciendo un hecho que los tesalonicenses sabían y que también es aplicable para nosotros hoy en día. Nosotros, aquellos que creemos, que ya estamos creyendo, que sabemos que creemos, que sabemos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesús, que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, que hemos aceptado su sacrificio y que queremos dar nuestra vida por Él, aquellos que ya creemos, que sabemos que creemos, pues para nosotros está esta esperanza, que es una esperanza que no genera incertidumbre, sino certidumbre. Es algo cierto, es algo completo, es algo de lo cual no tenemos que tener ninguna duda. ¿Por qué? ¿Por qué esto es algo cierto de lo cual no tenemos que tener ninguna duda? Fijaos, porque dice la base para nuestra esperanza, si creemos o ya que creemos, porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y fijaos lo que está haciendo, está diciendo, nosotros que creemos que Cristo ha muerto y que ha resucitado, tenemos que entender que de la misma manera que Cristo ha resucitado, así también el Señor va a traer a aquellos que durmieron en Él, los va a resucitar a una nueva vida en Cristo y los va a llevar a su presencia. Y fijaos cómo la base para nuestra esperanza, la base para saber que Dios va a cumplir esto de una manera completa, total, y que no va a haber que no es una promesa condicional, que esto no depende de nosotros ya. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto depende de la misma resurrección del Señor. Ahora tenemos que explicar un poco la resurrección, y me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 15, los versículos del 3 al 5. Del 3 al 8 mejor, podemos avanzar un poquito más. Recordad, 1 Corintios 15, del 3 al 8, es una declaración súper primitiva de lo que la iglesia del primer siglo pensaba sobre el Evangelio. Es decir, a la iglesia del primer siglo, meses después, años después de que Jesús muriera, antes de que hubiera epístola y hubiera nada, la iglesia del primer siglo generó una especie de credo. Un credo muy chiquitito, muy simple,
pero que resumía el Evangelio de una manera increíble. Y este es el credo. El credo va del versículo 3 al versículo 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí empieza, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que después apareció a Cefas, y después a los 12. Y este es el credo, un credo increíble en donde se señala la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, y al final, en la cuarta parte se señala a los testigos. No sé si alguna vez os habéis dado cuenta, pero el versículo 5, que es parte del credo original, habla de que se apareció a Cefas y después a los 12. Pero es que sigue el versículo 6 diciendo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fijaos ahí, la idea de dormir también se ve aquí en este pasaje, aquellos hermanos que viven en contraste con los que duermen, aquellos hermanos creyentes que están muertos. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y he estado haciendo énfasis en el tema de los testigos oculares de Jesús, porque esto es una idea muy importante para el apóstol Pablo, para los apóstoles, para los más de 500 que vieron a Jesús, para la gente que estuvo en Pentecostés, para la iglesia primitiva. La resurrección de Jesús no era una teoría histórica. Para ellos la resurrección de Jesús no era un asunto de fe ciega. Para ellos la resurrección de Jesús era algo que habían visto, que habían oído y que habían tocado. Recordad a Tomás, ellos habían tocado el cuerpo glorificado del Señor. Así que para ellos no había duda alguna de que Cristo había muerto por sus pecados y había resucitado con poder, y así había demostrado que su mensaje era válido y que todo lo que él había dicho con respecto a su divinidad y a su ministerio era válido, que él era el Mesías que venía a morir por nuestros pecados. Y ese es el evento histórico que le da base a nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Es decir, y aquí va la idea principal, y quiero resumirla de esta manera. De la misma manera que la primera iglesia del primer siglo tenía la resurrección como un evento histórico ciertísimo, ellos no dudaban de la resurrección, lo habían visto, lo habían oído, lo habían tocado. De la misma manera, ellos podían confiar plenamente en que Dios traería a los hermanos creyentes que habían fallecido en su presencia. Es decir, de la misma manera en que ellos dicen, la resurrección es algo indudable, porque lo hemos visto, de la manera que es algo indudable, el Señor va a resucitar a los suyos y los va a llevar a su presencia. Eso es algo indudable también. Y me encanta esta argumentación lógica que hace el apóstol Pablo. Le está preguntando a los tesalonicenses, ¿vosotros creéis en la resurrección? Yo sé que creéis, ya que creéis en la resurrección, como un hecho indubitable, como un hecho que ha ocurrido sí o sí, no os preocupéis por lo que viene después de la muerte. No os preocupéis, porque aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos es poderoso para resucitar a nuestros hermanos muertos y llevarlos consigo a su presencia. Y digo una cosa, esto está basado en la historia. Es decir, lo están tomando como un evento histórico. De la misma manera que la resurrección ocurrió de manera histórica, de manera visible, con testigos, con gente, de manera palpable, de la misma manera, el Señor va a resucitar a los suyos y va a venir y va a hacerlo de una manera histórica, de una manera completa, de una manera visible, de una manera palpable y de una manera en la que no haya ninguna duda. Y me encanta, de verdad, hermano, a mí me encanta. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, jóvenes, mayores, no sé, pero hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, que son cristianos, pero que todavía quizás por no saber ciertas cosas le tienen miedo a la muerte. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser? Es cristiano, no tiene esperanza. Bueno, sí, pero quizás le falta a lo mejor conocimiento en este tema. Ya veis, el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses para que no se entristecieran. Quizás algunos de nosotros tenemos miedo por falta de conocimiento en este tema. Y me encanta cómo la palabra del Señor no nos deja aquí, digamos, en un limbo,
no nos deja aquí con pensamientos abstractos, sino que nos dice de la misma manera que el evento más importante del cristianismo ocurrió de una manera histórica, de una manera clara y de una manera palpable, con testigos y con gente que lo vio, así, de seguro, va a ocurrir el próximo evento, que va a ser, pues como veremos después, el arrebatamiento, la primera resurrección en la cual Cristo va a resucitar a aquellos que murieron con Él, que fueron creyentes, y a los que no, pues se los llevará a su presencia, es decir, a aquellos creyentes que estaban vivos, ¿no? Buah, eso es fenomenal, me encanta, porque da una base firme para nuestra esperanza. No es una base que depende de nuestra filosofía, de nuestra argumentación lógica, de nuestra capacidad para entender cosas que a lo mejor pues no terminamos de entender muy bien. No depende de eso, no depende de nosotros. La esperanza que nosotros tenemos depende de Cristo y su obra en la cruz y en la tumba vacía. Y ahí está, la base para nuestra esperanza. La base para nuestra esperanza. Y esto es muy interesante. Porque sabéis que hay cosas en esta vida que nosotros podemos, probar, ¿no? De cierta manera. Yo conozco muchos hermanos que durante partes de su vida han sufrido, problemas de adicción, han sufrido problemas de autoestima, han sufrido problemas de amor, nadie los quería, nadie los amaba, nadie los aceptaba. Y después, ahora, cuando se han convertido a Cristo, esas adicciones han sido rotas, ese amor ha sido completo, y el Señor ha traído renovaciones, ha traído transformación a su vida. Y eso lo podemos ver nosotros con nuestros ojos. Ahora, nosotros como cristianos, o como sociedad en general, como seres humanos, no podemos ir más allá de la muerte y observar qué es lo que ocurre, de la misma manera que podemos observar el cambio que ha habido en un hermano en la iglesia. No podemos observar qué es lo que ocurre después de la muerte. Tenemos que confiar en el mensaje del Señor, en que su fuente, en que esta fuente, la palabra de Dios, es fiable. Tenemos que confiar en eso. No podemos ir más allá de la muerte y después volver. Pero ¿sabes qué? El Señor está diciendo, de la manera que visteis, de la manera que oísteis, de la manera que palpasteis y que os disteis cuenta que este evento sucedió, confiad en mí. No solamente porque yo tengo el poder, sino porque ya lo he hecho. Confiad en mí, en que yo lo voy a hacer otra vez. De manera ligeramente diferente, claro, Jesús no va a resucitar otra vez. Él ya resucitó, pero Él va a resucitar a aquellos que murieron en Él. ¡Buah! Qué base más increíble para la salvación. Qué base más increíble para saber que nuestra esperanza de que vamos a estar con el Señor Jesús no depende de nuestro conocimiento, ni de nuestra filosofía, no depende de nuestras emociones tampoco, de, bueno, yo siento que el Señor va a su presencia. Bueno, hay gente que siente un montón de cosas y pueden no ser verdad, sino que nuestra fe está basada en algo sólido. Es una confianza que está basada en una evidencia, en pruebas que son, ya os digo, indubitables, que no se pueden dudar. No se pueden dudar porque ya están completamente establecidas, están muy bien establecidas. Y ya os digo, la resurrección de Cristo es uno de los eventos históricos mejor documentados de toda la historia. Es la mejor hipótesis, la mejor explicación para el surgimiento del cristianismo en el siglo I allí en Judea. Y eso es genial. Hermano, eso es genial. Ahí tenemos la base de nuestra esperanza. Cristo es poderoso, Cristo ha vencido a la muerte y Él lo va a hacer otra vez. Y Él lo va a hacer otra vez. Y vamos al versículo del 15 al 17, porque hemos hablado mucho sobre cuál es la base de la esperanza y ahora vamos a ver cuál es nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues fijaos, dice del 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 15. Esto lo decimos en palabra del Señor. Ha pasado a explicar cuál es la base de la esperanza para decir cuál es la esperanza que nosotros debemos de tener y que va a causar, recordad que va a causar en nosotros tranquilidad,
que va a causar alegría, que va a causar confianza, que va a causar esperanza. Y es interesante, en el versículo 15, antes de empezar a dar detalles, se usa una fórmula de por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hay algunos que dicen que se podría traducir mejor como por palabra del Señor. Pero lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo es: nosotros hemos recibido esta información de manera directa del Señor mismo. Dios mismo nos lo ha dado y nos ha corroborado que esto es así. Está enfatizando la seguridad de lo que va a decir. Está diciendo, hermano, esto es fiable, de la manera que la resurrección es fiable y podemos creer en lo que nos viene después. De la misma manera, lo que nosotros estamos diciendo ahora mismo es algo que ha venido directamente de ese Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Así que quiere seguir dando certidumbre. Fijaos que el apóstol Pablo está dando certidumbre tras certidumbre tras certidumbre. Quiere dar certeza, quiere dar seguridad, esa es la palabra, quiere dar confianza de que esta información que está dando es buena y que podemos confiar en ella. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible, el tema de después de la muerte, qué va a ocurrir, y encima la pérdida de nuestros seres queridos. Es un tema muy sensible y es un tema muy importante para el ser humano. Y el apóstol Pablo lo sabe, y el Señor Jesús, que inspiró este texto, lo sabe a través de su Espíritu Santo. Y al saberlo quiere darnos certeza, seguridad, para que podamos tener una esperanza, pero una esperanza de verdad. No una esperanza que se basa en nuestras emociones, sentimientos, filosofía, argumentaciones lógicas, lo que sea, sino una esperanza de verdad, que se ancla en Dios mismo. Y sigue el versículo 15, dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, ¿quiénes iban a ir primero? ¿Quiénes iban a ir primero? Los que durmieron, los que murieron en Cristo, que eran creyentes, ¿vale? Entonces le está diciendo, nosotros que hemos quedado, cuando el Señor venga, los primeros que van a resucitar, los primeros que van a ser transformados, los primeros que van a ir a empezar ese viaje a la presencia del Señor, van a ser los muertos, los que murieron. Y ahí contesta la pregunta de los tesalonicenses: ¿qué pasa con aquellos hermanos que murieron, que no sabemos ni qué es lo que va a pasar con ellos? Pues ahí está dando la respuesta. No solamente eso, sino que dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, fijaos, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces está hablando, otra vez haciendo énfasis, versículo 16, el Señor mismo. Esto no le va a dejar, muy interesante, vuelve a dar certeza, el Señor mismo, queriendo enfatizar que es Dios el que va a ejercer esta resurrección. No se lo va a dejar a un ángel, no se lo va a dejar al ángel Gabriel, no se lo va a dejar a un profeta, no se lo va a dejar a alguien como Moisés o como Elías, no se lo va a dejar al sumo sacerdote, no se lo va a dejar a nadie. Esto lo va a hacer Dios mismo, que es el único que tiene el poder para hacerlo. Y fijaos que va a ser algo que se va a enterar todo el mundo. Se va a enterar todo el mundo. Voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. El Señor va a descender del cielo y va a tomar a los suyos, va a resucitar a los suyos y lo va a hacer Él mismo. Es muy interesante ver cómo la trompeta era un instrumento que se usaba mucho pues, en las ciudades y sobre todo en los ejércitos. En los ejércitos se usaba mucho para llamar la atención de los soldados, dar instrucciones y ir todos a una, ¿no? Claro, no había amplificación en esos tiempos, no había micrófonos, no había nada de nada. Entonces necesitabas un instrumento bastante estridente, con mucho volumen para llamar la atención de todos, reunirlos en un solo lugar y que estuvieran callados y quietos. Así que la trompeta siempre ha sido, o por lo menos en la Biblia, en ciertas ocasiones se habla de la trompeta como algo que va a preceder un anuncio importante o un evento importante. Y cuando el Señor está diciendo aquí con trompeta de Dios, está queriendo decir, va a ser tan obvio, va a ser tan evidente, va a ser tan estruendoso, probablemente va a ser un ruido espectacular, que va a marcar para todo el mundo de manera muy obvia que justo en ese momento va a ocurrir algo importante.
que en ese momento va a ocurrir algo importante. Y fijaos que el mundo, cuando eso ocurra, cuando el Señor venga por segunda vez en el arrebatamiento, bueno, cuando venga en el arrebatamiento y nos arrebate, no va a ser algo que, uy, se ha ido el cristiano y nadie se ha enterado. No, no, no. El mundo entero lo va a poder ver. El mundo entero va a poder percibir todo ese estruendo, todos esos sonidos, toda esa situación. Y va a decir, oye, ¿qué está pasando? No entendemos lo que está pasando. Y va a ser un testimonio fiel de lo que el Señor ya escribió en su palabra. Fijaos que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los creyentes que durmieron, ahí está la condición, creyentes que murieron, resucitarán primero. Y el versículo 17 sigue así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, el Señor, fijaos lo que dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que han resucitado. Es decir, aunque ellos vayan quizá un pelín antes que nosotros, pero simultáneamente todo eso va a ocurrir. Simultáneamente vamos a ser arrebatados. Y aquí es donde ocurre Este es uno de los pasajes principales para sacar la doctrina del arrebatamiento, del rapto. Porque aquí la palabra para arrebatamiento es harpazo, y se ve en otros pasajes. Ya os voy a dejar el esquema, así que podéis tener varios ejemplos, pero vaya, Mateo 13 y 19, Juan 10, 28, Hechos 8, 39. Significa robar. Esa palabra, harpazo, significa robar, arrebatar, tomar el control de manera repentina, saquear, atacar algo. Tiene la connotación de que va a ser algo rápido, de que va a ser algo corto, algo repentino, pero que va a ser algo intenso. No vamos a estar esperando al Señor Jesús eternamente en un limbo, sino que va a ser todo el mundo para arriba. Rápido, concreto, corto. Y la expresión en el aire nos da una idea muy interesante, que nos ayuda a discernir que el rapto o arrebatamiento, es lo mismo, que el rapto o arrebatamiento es diferente que la segunda venida del Señor, ¿vale? Porque el Señor, cuando venga a reinar, el Señor Jesús, cuando venga a reinar físicamente en la tierra, Él va a venir a la tierra, y Él va a permanecer aquí, y Él lo va a hacer, pues, de manera completa, pero va a estar en la tierra. Pero la idea es que el Señor desciende hasta el aire, nosotros nos encontramos con Él en el aire, y ya después nos vamos con Él a su presencia. Así que esta información que se nos da en este versículo 17 nos ayuda a ver que el arrebatamiento o rapto y la segunda venida de Jesús, en la cual Cristo va a venir como rey, Cristo va a venir para reinar a todas las naciones de manera física, ¿vale? Y que pues el trono va a estar en Jerusalén, obviamente, que es el trono de David, que estos son dos eventos diferentes. El rapto y la segunda venida de Cristo no son lo mismo. Y el rapto y el arrebatamiento va a ocurrir antes y de manera repentina, como veremos la semana que viene. Pero va a ocurrir de manera repentina. Y fijaos que aquí habla al final: y así estaremos siempre con el Señor. Al final, el objetivo en este pasaje es darle esperanza a los hermanos, darle la base para su convicción y decirle: así vamos a estar siempre con el Señor. Y eso al final es la vida cristiana. Y ese al final es el objetivo de toda esta vida, que es estar con el Señor. Estar con el Señor por toda la eternidad, en un momento, en un lugar, en su presencia, en donde no va a haber ni muerte, ni dolor, ya no va a haber más pecado. Esta semana, o hace un par de semanas, no me acuerdo, leía una cita de un teólogo, y estaba diciendo que él tenía tantas ganas de irse al cielo, dice, porque es que de lo que más cansado está es del pecado. Está cansadísimo ya de luchar, tiene ya 80 y pico años, está cansadísimo de luchar continuamente con el pecado. Dice que una de las cosas que más ilusión le hace es la ausencia del pecado, que no va a haber allí más lucha, ni contra la carne, ni contra el mundo, ni contra Satanás. Allí vamos a estar, tranquilos, vamos a tener una paz completa, perfecta, sublime, en un lugar en el cual la luz de Dios lo ilumina todo, el amor de Dios se manifiesta de una manera plena, de la manera más plena en la que se puede manifestar.
El objetivo del creyente en esta vida es conocer al Señor, obedecer al Señor, deleitarse en el Señor y ser más como Cristo. Y en la eternidad eso sigue, porque vamos a seguir conociendo al Señor, adorando al Señor, sirviendo al Señor, sí que quizás a lo mejor de maneras diferentes, pero el objetivo, tanto en nuestra vida como creyentes ahora, como en el cielo, va a ser Dios. El cielo es increíble, es un lugar a donde queremos ir, porque Dios está allí. Si tú quitas a Dios de la ecuación, si tú quitas a Cristo del cielo, eso no es cielo, eso es otro lugar, pero el cielo incluye la presencia del Señor Todopoderoso, que nos creó, que nos amó y que murió por nosotros. Y me gustaría concluir con esta predicación pensando que quizás alguno de vosotros no tiene este tipo de esperanza, que quizás alguno de vosotros dice, bueno, pero es que yo no he confiado en Jesús para perdón de mis pecados. Pues yo te animo a que tú le pidas perdón, que te arrepientas, que hay una esperanza viva, que no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, no tenemos por qué estar indecisos ante la muerte y qué es lo que va a ocurrir más allá. Para aquellos que no conocen al Señor va a haber condenación y va a haber un infierno de fuego, ya lo dice Apocalipsis 20, pero para aquellos que hemos creído y que conocemos al Señor, el Señor nos va a resucitar, el Señor, y si hemos quedado vivos, pues Él nos va a llevar igualmente y nos va a llevar consigo mismo. Hay esperanza, hay esperanza. Y la pregunta que te hago es, ¿en qué basas tu esperanza? ¿En qué basas tu esperanza? ¿La depositas en alguna filosofía extraña? ¿En tus emociones? ¿En los científicos? Hay muchísima gente que tiene muchísima confianza en los científicos, demasiada. ¿Tú confías en Cristo, en aquel que resucitó y que ha demostrado que tiene poder sobre la muerte, o en cualquier otra cosa? ¿En qué confías? ¿En qué confías? Y si no confías en el Señor, yo te animo a que lo hagas, yo te animo a que le pidas perdón por tus pecados. Y si tú eres alguien que eres creyente, que has luchado con el temor a la muerte, que has luchado con la tristeza de decir, bueno, es que no sé si voy a ver a este familiar más o no, ¿qué va a pasar? No te preocupes, yo tengo gente queridísima, gente muy querida, gente muy, muy, muy querida. Mis abuelos, por ejemplo, que los he querido muchísimo. Y yo sé que los voy a ver allí en el cielo. El Señor va a estar. Vamos a estar juntos y vamos a disfrutar. Y aunque ahora la separación es dolorosa, temporalmente dolorosa, pues el Señor nos va a dar un lugar en el cual vamos a poder disfrutar, estar juntos por toda la eternidad. Y eso va a ser increíble. Hermanos, el disfrute mayor que nosotros vamos a poder experimentar en toda nuestra existencia. Y no solamente por estar con nuestros familiares y con nuestros amigos, sino porque Cristo está aquí. Y esta es la mejor esperanza que podemos tener. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo muy grande.